Bueno, digo, grabación, ahí pues a sí, pesar de la muerte de Perón y de Isabelita y López Rega, según Estrada Oyuela, se lograron algunos espera, avances en materia Marta, ambiental. En realidad, Marta, hubo Marta, un proyecto ah, de una ley de vida silvestre, se creó el Instituto Forestal Nacional, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional del Agua, un sistema de prevención de la contaminación de aguas por hidrocarburos y fundamentalmente se crearon las comisiones de ambiente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esos pequeños avances se truncaron a los 3 años con el golpe de Estado. Ahí se acabó la política ambiental. No solo se acabó la política ambiental, sino que se acabaron también varios compañeros ambientalistas, porque la dictadura asimiló el ambientalismo a la subversión y varios compañeros fueron desaparecidos, ¿no? Así que después con el gobierno de Alfonsín, digamos, ¿no? Había en la campaña de la Unión Cívica Radical, hubo algunas propuestas de corte ambientalista, pero la experiencia de la dictadura, digamos, como que se extendió y el gobierno de Alfonsín prácticamente hizo muy poco, pero fundamentalmente, como no tenía mayoría en la Cámara, los proyectos de ley que mandó no prosperaron, ¿no? En realidad, ahí había un compañero que falleció hace muy poquitos días, en esta semana, que fue Juan Roeder, que permeó, digamos, la plataforma del partido, que es el inspirador de las cuestiones ambientales en la Constitución del 94, pero no, digamos, no podemos destacar, digamos, que hubo una continuidad de la política ambiental porque no lo hubo. El alfonsinismo no hizo poco, digamos, en materia ambiental. El primer avance concreto de la época fue en la presidencia de Menem, aunque les parezca mentira, porque creó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, ¿no? Y a partir de eso, diría que a partir de ese momento es como que iniciamos un camino ascendente en materia de regulaciones ambientales, ¿no? Eh, Aunque en realidad lo que hay que reconocer es que desde el comienzo de este siglo, digamos, del 2000, la política ambiental tiene un origen social, no político. No arranca de los partidos políticos, arranca de la sociedad, ¿no? Son las organizaciones sociales dando pelea en contra del extractivismo, por la preservación del agua, por la contaminación del suelo, por la subsistencia del manejo de los agrotóxicos y demás, ¿no? Sobre todo las madres que empiezan con la problemática de la salud de los pibes y demás, ¿no? No es a ver, no podría decir que desarrollan un ambientalismo integral y que generan un planteo sobre todas las cuestiones ambientales. A ello la preservación de las especies o el problema de la biodiversidad o del calentamiento no ha entrado dentro de sus preocupaciones, ¿no? Pero en las que son territorio de su preocupación, comienzan a incidir sobre el poder político, ¿no? Creo que hay una cuestión, un elemento que yo consideraría, ¿no? En estos cambios culturales, ¿no? Digamos, de parte de la sociedad, que es en realidad el fracaso del llamado desarrollismo, del neodesarrollismo, del plusdesarrollismo o del postdesarrollismo, lo que quieran. Ha habido un fracaso estruendoso, la pobreza en la República Argentina siguió creciendo la exclusión y por tanto hubo una profunda descalificación del modelo de desarrollo como modelo de progreso y hubo una convicción de parte de la sociedad que el desarrollo y el progreso, como ahora la ecología verde y todo lo demás, son las máscaras con que se cubre el capitalismo para seguir acumulando. Y por tanto, digamos, me parece que eso contribuyó
a incentivar la organización social y la pelea de las organizaciones sociales. También en ese tiempo empezaron las primeras conferencias internacionales más asiduas, ¿no? Había sido ya la conferencia de Río, teníamos la Agenda 21, había, vean que esto hay que entrarlo todo en la caja, había habido una cantidad de organizaciones internacionales digamos, de cooperación que establecían préstamos multilaterales para dar la pelea, para gestionar determinadas cuestiones ambientales, y ahí hubo un fuerte crecimiento de las organizaciones ambientalistas. En la Argentina en esos años se concretaron, en pocos años, en 5 o 6 años, hubo 60 organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, ¿no? Después, con el dualismo, que fue en el 2002, ese corto periodo después del fracaso de De la Rúa, porque con De la Rúa tampoco pasó absolutamente nada, nada en nada, no solo en el ambientalismo. Así que llegamos a Duhalde, ahí en el 2002, ¿no? Que vuelve a crear la Secretaría de Ambiente. Ya no la llama Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿no? Y ahí creo que un acierto importante lo pone como titular a Carlos Merenson, que es un ingeniero forestal que tenía más de 10 años de experiencia en la gestión, ¿no? Y Merenson tenía vínculos muy interesantes, fuertes, ideológicos, digamos, con Mabel Müller, que era diputada nacional y que ejercía la presidencia del bloque del Partido Justicialista. Y fue gracias a ese nexo, digamos, que en la Cámara ingresaron leyes importantes en cuestión ambiental. Ahí entró la ley de presupuestos mínimos para la protección y la gestión de los residuos especiales, la ley de presupuestos mínimos para la protección de la gestión de los PCB, ¿se acuerdan toda la historia de los PCB, los techos, todo, bueno, etcétera, etcétera? Y por supuesto la Ley General del Ambiente, nada menos, ¿no? También, una vez más, con la influencia de Carlos Roeder, ¿no? También se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para la gestión ambiental de aguas y la también de presupuestos mínimos para el acceso a la información pública. Esto también es interesante, porque apareció la obligación de las instituciones del Estado de brindar información actualizada y fehaciente de la realidad ambiental. En esto aclaro, por si alguien no lo sabe, ¿por qué leyes de presupuestos mínimos? Porque en realidad, vuelvo al principio, cuando se establece que el régimen federal, los bienes naturales, ellos le dicen recursos naturales, pero hablamos de bienes naturales, pertenecen a las provincias, son las provincias las que los regulan. El único espacio que le queda a la nación es la redacción de leyes que se llaman de presupuestos mínimos, que en realidad son máximos porque establecen las líneas esenciales para la protección de los bienes naturales que no pueden ser violentadas por las legislaciones provinciales o municipales. Y ahí aparecen estas dos leyes de presupuesto mínimo, una de protección del agua y el otro ya de información ambiental. El tema de la información es un tema interesante, porque bueno, ya después se concretó en el acuerdo de Escazú, pero antes no estaba establecido, digamos, este derecho, y fue importante que las organizaciones sociales que vivían peleándose para que les dieran alguna información, tuvieran el derecho a acceder a la información que debía ser absolutamente pública, ¿no? En este tiempo las organizaciones ambientales son distintas de las primeras, que eran así técnicas y profesionalistas. Acá aparece una forma de organización social más parecida a las organizaciones de base, digamos, ¿no? A las organizaciones no gubernamentales que tienen características bastante distintas, ¿no? No tienen recursos propios, no tienen ninguna capacidad financiera,
no aceptan financiación de ningún lado, el trabajo de esas organizaciones es completamente voluntario, son mucho más horizontales, discuten en asambleas, toman decisiones colectivas y, digamos, el accionar de estas organizaciones es sustantivamente la movilización y la protesta, ¿no? Sí, corta de calles, toma de edificios, en fin, las mismas acciones que realizamos los sindicatos, ¿no? En realidad a estos se suele denominarlo como ambientalismo social popular. Y ese ambientalismo continúa. Lo que ocurrió en Mendoza, digamos, en contra de la ley de la 7711, o en Chubut, en contra de la modificación de la 5001, el hacer derogar la ley, la oposición a la avanzada del gobierno nacional, presionando por la ley, muestra que en nuestro país crecientemente ese ambientalismo popular le va poniendo una va a las ambiciones de los grupos económicos y va diciéndole al poder político, hasta aquí llegaron, no nos van a pasar por encima, ¿no? En realidad, con este nuevo ambientalismo social, se visibiliza más en el plano de las acciones concretas que en el plano normativo. Es una cuestión más de estar en la calle y de dar pelea, ¿no? Las dos leyes de esa primeros 10 años de la democracia argentina del siglo XXI, son dos leyes. En una participé más que en la otra, pero participé mucho en las dos, que no tienen origen en el Poder Ejecutivo y que se construyen con el respaldo de la mayoría y de la minoría. Se transversalizan el debate y muestra que la cuestión ambiental trasciende las presiones de los partidos políticos. Aquí aparece otra vez el componente ético y otra forma de mirar, digamos, la normatividad respecto de los bienes naturales, ¿no? Estoy hablando de la ley de bosques nativos, la protección, y de la ley de glaciares. Con la ley en ese tiempo, la comisión dentro de la Cámara de Diputados, yo era diputada, y la comisión la presidía Miguel Bonazo, y yo era vicepresidenta de la comisión. Trabajamos muy bien juntos, Miguel una persona excelente, extraordinaria, un compañero comprometido, la verdad que trabajamos mucho. Y las dos leyes salieron, y salieron bien. La ley de glaciares solo tuvo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, solo tuvo 3 votos que no fueron en contra, sino que fueron abstenciones. De los senadores de San Juan, que no se animaron a desafiarlo a Gioja. Cuento la evolución brevemente para que vean un poco los entretelones de la política ambiental, ¿no? La ley, ya les digo, la ley de glaciares salió prácticamente de forma unánime, con 3 abstenciones en las 2 cámaras. Y con mucha asistencia, no es que faltaron, no, estuvieron ahí y transversalmente la aprobaron todos, ¿no? Creo que, no sé, parece que un poco ingenuos tal vez los diputados que no entendieron. En realidad yo quería hacer un proyecto de ley para regular la minería a cielo abierto en cordillera, pero ahí sí me di cuenta que no iba a sacar 2 votos, nada. Lo charlamos con Miguel, todo, y me dice, Miguel, no, ni lo sueñe esto, ni remotamente. Digo, bueno, entonces voy a pensar una alternativa, y la alternativa que se me ocurrió fue, yo en esos días todavía era la secretaria, era la secretaria general de la Internacional de la Educación, y me voy a Chile, ¿no? Tenía una reunión con el sindicato de Chile. Y cuando cruzo la frontera, me encuentro con que no se podía circular.
tomo el taxi allá, y no se puede. ¿Qué pasa? Porque acá en la Argentina las movilizaciones están a la orden del día, pero Chile, les diré que no es exactamente lo mismo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede decir? No, dice, porque están cortando toda la ciudad los regantes. Digo, ¿qué es eso, los regantes? Me dice la gente que no tiene agua. Y digo, ¿y qué quieren que haga llover el gobierno? Yo todavía ni no tenía incorporado, ¿no? Dice, no, dice, el agua se la sacan las mineras y no pueden producir. Ni las vides, ni pueden, los papines, hay una situación muy fuerte porque esto es la comida, es la posibilidad de la gente de comer. Ahí recién tomé conciencia porque yo en realidad, lo confieso, no sabía qué era la minería a cielo abierto. Sabía qué era, pero no sabía que en el proceso se apropiaban del agua de esa forma, y es más, yo creí que usaban agua del mar. Y lo que estaban haciendo es sacarle agua dulce y disputándosela a la comida de la gente. Entonces digo, cuando volví, digo yo, esto hay que pensarlo, porque digo, acá, esto van por todo, digo, van por el agua, van por los ríos, y se me ocurrió la ley de protección de glaciares, ¿no? Es decir, bueno, pues, sobre todo la gente lo recibió bien porque hay mucho vedetismo y creían que yo estaba protegiendo el esquí, ¿no? Y que podían ir a la montaña, esquiar, y que no, sí, me decían los diputados, no, ¿cómo nos van a sacarlo? ¿Cómo van a derretir los glaciares? Bueno, digo porque uno en esos lugares tiene que aprovechar todas las vetas. A veces son una endijita muy chiquita, pero hay que aprovecharla. Cayó bien, salió por unanimidad. Claro, Peter Moon, que era el CEO de la Barring, no es lo mismo que los diputados y los senadores. La ley había salido por unanimidad y a los 2 días Cristina la estaba vetando. En ese momento, el defensor del pueblo sacó un artículo que que salió en todos los diarios, que dijo el veto Barrick, planteando que la ley había sido vetada exclusivamente por la presión de la Barrick. Estuvo 4 horas Peter Moon en la Casa Rosada, y en la 5ª hora salió el veto a la ley de glaciares, ¿no? Lo que tal vez el gobierno no contaba o no pensó fue que nosotros podíamos hacer del veto una herramienta para seguir disputando la cuestión ambiental. En esos 2 años que siguieron, yo fui a 350 reuniones en distintos lugares del país, desde Misiones hasta Tierra del Fuego. Reuniones con la gente, con la sociedad de fomento, con el club, con las escuelas, recorrí escuelas, con el sindicato, etcétera, etcétera, planteando qué pasaba con esta disputa del agua. Y si el agua era para la vida o era para los negocios. ¿Cuál era el privilegio que nosotros le íbamos a otorgar a los estatus del agua? Me acuerdo en Misiones, ¿no? En Catamarca, anécdotas. Me acuerdo un señor en Misiones que me dice, señora, perdone, pero a mí ¿qué me importan los glaciares? ¿No? Y digo, tiene razón, le digo, a usted parece que no le importan, pero yo le voy a contar una cosa. Le escucho, me dice, muy respetuoso el señor, ¿no? Digo, mire, la Argentina tiene desde Jujuy a Tierra del Fuego una línea que, digamos, los geólogos han llamado diagonal seca. Es una línea curva, es una curva que va de Jujuy, vuelvo a decir, hasta Tierra del Fuego. A de esa línea pasan los vientos húmedos del Océano Atlántico. Al oeste de esa línea ya los vientos no llegan y la humedad no llega porque estamos hablando de 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros de distancia. Y los del oeste tampoco ingresan porque la cordillera de los Andes se lo impide. Esa se llama diagonal seca. En esa diagonal, en la que viven más o menos en esa zona 3,5 millones de personas,
Si no es por el agua de los glaciares y de los ríos de origen glaciario, no se puede vivir, porque no hay agua. Digo, yo sé que a usted los glaciares no le importa, pero le quiero decir que cuando los habitantes de la diagonal seca, desde los que cultivan papines hasta los que trabajan en las vides de San Juan, o los compañeros que están trabajando las estepas y las llamas y demás, todo eso se tiene que venir a vivir de su lado. Y a la provincia de Misiones le corresponden 250.000 habitantes por la densidad poblacional. No sé, ahí a usted tal vez no le importen los glaciares, pero ¿qué va a hacer Misiones con la afluencia de gente que viene con derecho a vivir y a trabajar porque le han sacado el agua? Digo, eso se entendió. Y como yo también hablaba en contra de las mineras, me acuerdo de una señora en Catamarca, que voy, charlo, le digo la minería, les cuento qué pasa, qué hace, como etcétera, etcétera, ¿no? Y una señora me dice, ¿sabe qué? Yo trabajo en la minera. Y digo, ¿cómo usted trabaja en la minera? Porque las mineras en general, mujeres, muy pocas, ¿no? Digo, ¿cómo que trabaja en la minera? Sí, me dice, ¿qué hace? No, yo le llevo 37 desayunos todos los días a los ingenieros y a los jefes de la mina. Y dice, y les hago yo las tortitas, el dulce casero, todo. Y dice, la vida nuestra en mi casa cambió, porque yo tengo un ingreso, y un ingreso que nos sirve para la familia, ¿no? Entonces yo en ese momento digo, le voy a hacer una pregunta. Le digo, si ustedes tienen algún problema acá de salud o tienen alguna, porque usted le digo, no tiene obra social, es una cuestión, es un emprendimiento autónomo. Sí, no, 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 dice, pero la minera nos da todo. Hasta nos paga el avión si nosotros necesitamos. Acá hay muchos niños que son, que la minera les paga el viaje. Ah, le digo, fantástico. Es decir, la minera le provee a usted el salario por llevar los desayunos y le paga el avión a los niños que mueren contaminados o se enferman de cáncer contaminados por la minera. Digo, ese es el negocio. La gente se quedó callada y la señora dijo, nunca lo había pensado. Digo porque las mineras se instalan merced a una parafernalia de corrupción, por supuesto con los políticos, hasta los caciques indígenas han avanzado sobre ellos, ¿no? Pero además, después hacen todo. Le pagan a los chicos el viaje de estudio, le dan las medallas del tercer grado por el día de Belgrano, San Martín y todo lo que ustedes quieran. Pintan las escuelas, le arreglan los baños, le ponen los techos, y esto genera, para ellos eso no es nada, es una pizca de lo que ellos nos roban y nos saquean, pero eso genera en pueblos del interior, pobres, excluidos, alejados, desérticos, genera la sensación de que ha venido un benefactor y que esa persona o ese grupo les va a salvar la vida, los va a ayudar, les va a proveer trabajo y les va a generar progreso. Entonces digo, estas son las cuestiones con las que uno tiene que trabajar mucho, ¿no? Para que esa comprensión se dé. Y lo que les contaba de la ley de glaciares, ¿no? Que Cristina la vete, yo me recorro el país, y lo que empieza a aparecer es una fuerte presión social de las organizaciones, pero también en los medios. Tenían una cantidad de entrevistas permanentemente en televisión, radio y demás alrededor del conflicto de los glaciares. Y empezaron a aparecer los videos y los documentales sobre los glaciares, sobre las funciones que cumplían y qué era la refractación de la luz y cómo atemperaban y qué pasaba con las mineras que los oscurecían y los hacían derretir y que nos íbamos a quedar sin agua, y etcétera, etcétera. Tanto que los viñateros de San Juan se hacen una marcha en bicicleta de San Juan al Congreso de la Nación para pedir, para exigir la ley de glaciares. Bueno, ahí Cristina se achicó un poco y dijo, bueno, no importa, si ustedes consiguen el número para insistir, yo no la voy a vetar.
claro, insistir en la ley era que necesitábamos 2/3. Y una cosa, nosotros habíamos tenido unanimidad, pero con el gobierno en contra y la mayoría en la Cámara en contra, ¿de dónde sacábamos 2/3 de los votos? Entonces digo a Miguel, mira, Miguel, lo que va a convenir es hacer alguna corrección a la ley. Cualquiera. Digo, así se trata como una ley nueva. Y entonces no necesitamos los 2/3, volvemos a necesitar solo la mitad más uno. Bueno, se le hicieron 2 o 3 correcciones. Informar que el informe que se redactaba anualmente se girara también al panel internacional del cambio climático, que se incluyera entre los agentes interesados los parques nacionales, o sea, una cosa que iba de suyo, porque él decía que había que girarle a todas las reparticiones. Y ahí pusimos detallado, no, a esta repartición, a esta otra repartición, o sea, bueno, una estrategia que no cambiaba absolutamente nada de la ley, pero nos permitía presentarla como una ley nueva. Tuvimos mucha colaboración, hubo diputados y senadores que se fueron del recinto para que tuviéramos el número que necesitábamos, porque no se animaban a desafiar el feudalismo de los gobernadores que los tenía sentenciados para ir y votar a favor, pero se fueron para bajar el número que necesitábamos y la ley salió. Cristina no lo podía creer, yo creo que nunca nos odió tanto. Es más, después del conflicto, ¿se acuerdan del conflicto de las pasteras? Ahí en Entre Ríos, la pelea, la gente, el puente, ¿se acuerdan? ¿Tienen una noción de lo que fue esa lucha? Bueno, a partir de eso, Néstor Kirchner la había designado a Romina Piccolotti, una ambientalista, una técnica, al frente de la Secretaría de Ambiente. Y Romina salió apoyando la ley. Desde la Secretaría de Ambiente se cursaron reuniones, lo mismo que el Defensor del Pueblo. Salieron a apoyar la ley. Entonces la despidió a Romina Piccolotti y la echó por apoyar la ley de glaciares. Y se dio otra estrategia, que fue, bueno, nosotros no la podemos, yo me comprometí a no vetarla, pero que las provincias la veten. Que tengamos un recurso de inconstitucionalidad en cada una de las provincias. Por supuesto, inmediatamente lineales con ello, hubo varias justicias provinciales, cortes provinciales, que la declararon inconstitucional, pero no toda la ley. El artículo 7, el artículo 9, el artículo 14, los artículos que tocaban la práctica de la minería en las provincias. Concretamente fue así. Bueno, ahí fue muy importante el trabajo que hicimos con la Suprema Corte de Justicia, porque nosotros el planteo que hicimos fue que no había jurisdicción provincial, de la justicia provincial. A ver, Jorge, corregime si me equivoco. Dijimos que no había jurisdicción porque había un conflicto de poderes. Era un poder nacional, que era el poder legislativo, confrontado con un poder judicial provincial. Y la Corte toma el planteo y asume la Corte el planteo de inconstitucionalidad. Bueno, fue largo, estuvo 10 años, pero finalmente la Corte falló a favor de la ley que hoy es constitucional. Y en realidad, como otras leyes, no regula la política ambiental de la Argentina de forma definitiva, ni mucho menos, pero le da una herramienta a los que pelean. Una cosa es pelear para proteger los glaciares, para proteger los bosques, desde las agrupaciones sociales, sin poderse sostener, apoyar en ningún recaudo legal, y otra cosa es tener una ley nacional y plantear, yo estoy acá, me ampara esta ley, voy a la justicia. Y lo tienen que escuchar, ¿no? Son herramientas que le han favorecido a los pueblos esta posibilidad, ¿no? Y contentos de haber trabajado en esa herramienta. Digo, en esto, digamos, no se volvió para atrás en la designación de las secretarías de ambiente. Ahora Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sostenible, fue cambiando el nombre, pero se mantuvo, ¿no? Y en realidad yo creo que
lo que ha dinamizado más la política ambiental es la realidad. En realidad hay una situación creciente, acelerada y global de conflictividad ambiental, ¿no? Ya el impacto de la conflictividad ambiental no es local, ¿no? Tiene características mundiales. Yo sé que en Fukushima se produce el derrame y los más afectados están ahí, pero después a través de los mares y todo lo demás recorre y está en todas partes, ¿no? Y es lo mismo que la pérdida de especies. Uno puede generar una pérdida de especies en el mar argentino, pero que después, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una barrera para que los peces de Argentina no trasladen, no se salgan del mar argentino? O para que los del océano no vengan, digamos, que intrusen el mar argentino? Es imposible. La problemática ambiental se extiende y esto es lo que hizo un incremento, digamos, de la política ambiental. También tuvo mucha importancia la cobertura mediática. Será por el accionar que hicimos, por la pelea con el tema de los glaciares, o por distintas cuestiones, porque había llegado el tiempo, porque entró fuertemente la cuestión del cambio climático, pero hubo un fuerte compromiso, digamos, incluso más, ¿no? Compañeros como Darío Aranda o como Elisegui, que son periodistas especializados en la problemática ambiental y que tienen una capacidad de comunicación y una capacidad de llegada muy interesante, ¿no? Es decir, yo no digo que la política ambiental se convirtió en una prioridad para los gobiernos o que está incluida en las plataformas, no digo eso absolutamente, pero digo, hemos ido avanzando lentamente, creo que en la dirección correcta, ¿no? Hay un avance normativo, pero también hay un avance institucional. Es decir, los cuerpos institucionales que están dedicados al ambiente han crecido, han mejorado su funcionamiento y demás. Y también hay una mejora creciente en las organizaciones sociales y en sus luchas y en sus repercusiones, ¿no? En realidad, creo que la máxima, digamos, el máximo logro ha sido la Constitución del 94, ¿no? Y la Ley General del Ambiente. Creo que son pasos muy significativos, ¿no? Y se dan en el escenario que desgraciadamente también hay pasos muy significativos en las situaciones ambientales, ¿no? Temas como la acidificación de los océanos, ¿no? Que en la Argentina no ha tenido demasiada repercusión o no demasiado trabajo, ¿no? Ahí los océanos tienen muchas funciones, ¿no? Significativas, ¿no? Y están teniendo dificultades de cumplimiento, ¿no? Prácticamente el tema de la modificación del pH de los océanos y la acidificación por la presencia creciente de dióxido de carbono que se incorpora al océano y la liberación de hidrógeno y de oxígeno, ha generado una fuerte acidificación que tiene un impacto muy grande en la muerte de los crustáceos, ¿no? Y hasta una incidencia en el cambio de la circulación oceánica. Las corrientes oceánicas se han modificado por el proceso de acidificación, ¿no? Bueno, y el impacto en la pesca, en todo, ¿no? El mar argentino es un mar descuidado, desprotegido, saqueado desde el punto de vista económico y de la pesca. La Argentina nunca tuvo políticas adecuadas de industrialización de la pesca, ni nada, ni de las harinas, ni de los fertilizantes, ni de nada vinculado a la pesca. La Argentina tiene una enorme debilidad y es una fuente laboral muy significativa que la Argentina no ha tomado en cuenta, ¿no? Esto, voy a señalar dos cosas que me parecen importantes en la política ambiental. La primera es que no hay políticas de Estado. A ver, nosotros le llamamos políticas de Estado a las políticas que se construyen por consenso de distintas corrientes y que permiten. Si yo quiero modificar, vamos a suponer una política referida al replantío de los bosques. Esa no la puedo concretar en 4 años de gobierno. Yo necesito imperiosamente que sea una política de Estado para que tenga continuidad.
Pero esto pasa con todas las políticas ambientales. Yo no puedo tener una política petrolera o de control de la forma de explotación petrolera por 4 años, los 4 años volver a contaminar el mar. Todas estas cuestiones exigen la presencia de una política de Estado. Y en la Argentina lentamente va intentando construirse, pero todavía no tenemos en realidad una verdadera política de Estado con prognosis, es decir, una política de Estado que apunte en 3 años esto, en 5 años esto otro, en 8 años esto, en este otro año el cambio de la matriz energética o lo que fuera, digamos. No hay consenso suficientemente construido. Este es un tema. Y el segundo tema que quiero destacar es que la Argentina no tiene indicadores confiables construidos. No existe información suficiente ni veraz. Cada informe que emiten los organismos del Estado en la República Argentina viene antecedido con una leyenda que dice, es parcial, la información no ha podido relevar todos los distritos, en todos los casos hay una información deficitaria, lo que de alguna manera genera muchos más conflictos a la hora de generar políticas, porque si uno no tiene la suficiente información construida, no tiene los indicadores, no tiene el funcionamiento, no sabe qué pasó hace 5 años, ni 2, ni 3, es muy difícil tener un programa, ¿no? Así que, y tenemos una ausencia y 3 o 4 temas que no se nos pueden pasar. Nosotros estamos trabajando y presionando, pero nosotros necesitamos una ley de presupuestos mínimos por agrotóxicos. En esto se va la vida de todos nosotros. Otra que tiene que ver con la sanidad animal, los feedlot, las granjas porcinas, el uso de antibióticos, etcétera, etcétera. Otra que tiene que ver con la megaminería y con el fracking y con el desastre que ambos emprendimientos generan. La megaminería es la industria mundial más tóxica que existe. La más dañina, la peor, tuviera tiempo les contaría, pero no sobre. Le voy a decir una sola cosa. Muchos creen que el problema en la minería son los químicos que le echan al agua. El agua queda estropeada definitivamente por 500 años, no se puede sacar nada. Pero la megaminería se realiza sobre rocas que son volcánicas, de origen volcánico, porque con la lava viene derretida la mezcla de metales y de minerales muy grande, así que ahí es seguro que encuentran oro, plata, plomo, azufre, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se extrae? Se pulveriza, se desintegra, eso, se hacen partículas tan pequeñas que son imperceptibles, se meten en una gigantesca pileta, cuando digo gigantesca digo una pileta que tiene un kilómetro de diámetro, con miles de millones de litros de agua y se le agregan químicos para permitir la flotación de las sustancias que quieren, oro, plata, cobre, estaño, lo que sea. El tema clave de la minería son las voladuras. Las voladuras que pulverizan y que se hacen en la cordillera, con vientos como el que tengo yo hoy acá, que no me dejaba comunicarme, que esparcen la voladura a 500 metros, 1000 metros, que caen sobre ríos, que caen sobre glaciares, que caen sobre los animales, que caen sobre la tierra, y que con los ríos se ha constatado a 1000 kilómetros de la explotación minera sigue llegando la contaminación. ¿Y qué contaminación? Y ahí hay de todo, compañero. Hay metales pesados, hay cesio, hay radón, hay estroncio, hay metales y minerales, pero tóxicos, de una toxicidad extraordinaria, como el plomo, como el arsénico. Y todo eso queda ahí, queda en el agua con la pileta de lixiviación, queda en las escombreras con las montañas y queda esparcido por todo el pueblo, al que le sacan el agua y encima le mandan la contaminación. Digo, son de los peores, podría contarles tal vez con tiempo cómo fue que se decidió la instalación de las industrias sucias en los países subdesarrollados. Lawrence Summers, que era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos en el 91, hizo un alegato, escribió y publicó y difundió y generó una política diciendo que en realidad Estados Unidos era una víctima,
que era el centro de producción mundial, el centro del desarrollo, que generaban instrumentos técnicos y científicos para todo el mundo, y que a raíz de eso, que de ese adelanto y de esa creatividad, entonces que se tenían que quedar con todos los saldos y toda la basura que quedaba y no sabían ya dónde ponerla. Y que bueno, que eso había que socializarlo, que había que democratizar, que no era posible que Estados Unidos se quedara con toda la basura y que nosotros, los beneficiarios, no tuviéramos, no pagáramos nada. Y que entonces había que distribuir las industrias sucias a los países. Marta, apagó el micrófono. Ahí. Sí, sí. Marta, te desconectaste con el movimiento, se desconectó el micrófono. Fíjate. Ahora sí, bueno, ahora sí. Sí, digo, hizo un alegato que me da vergüenza decirlo, pero diciendo que, bueno, que en realidad además los norteamericanos vivían muchos años, si se contaminaban con estos químicos, iban a desarrollar cáncer de próstata, y que en los países subdesarrollados, pobres, con gente que vivía mucho menos años, no alcanzábamos a desarrollar el cáncer de próstata, así que estaba bien que le mandáramos ahí, que además tal vez nos beneficiáramos porque nos podían dar alguna fuente de desarrollo y demás, lo que sea. Se trasladaron las industrias sucias, el saqueo, etcétera, etcétera. Hoy la Argentina tiene en este momento en espera 40 proyectos mineros arriba de los glaciares. No se animan a aprobarlo porque está la ley, porque está la presión y porque está la gente. Pero en cuanto nos demos vuelta, nos corramos un segundo, ahí están. No hay, de eso no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Y sigue la política siendo muy contradictoria. Señalo 2 o 3 cositas que ustedes las van a entender enseguida. Hace 15 días el presidente estuvo en una de las reuniones de la COP, en el diálogo de alto nivel sobre la acción climática para las Américas, ¿no? Y ahí hizo un discurso encendido sobre la justicia social ambiental, el nombre del desarrollo nuevo, que nos convoca con urgencia, porque la crisis climática es muy severa y que tenemos una necesidad de mecanismos innovadores y de reconstruir y de fortalecer los lazos de la naturaleza, porque el reloj de la destrucción planetaria avanza, ¿no? Hay que construir un nuevo paradigma, hasta eso se animó a decir, ¿no? Y que hay que ser parte de la que quiere ser parte de la generación que decidió salvar el planeta. Que separados vamos a caer y vamos a ser dominados, que necesitamos derrotar a la codicia global y que hay que evitar la destrucción. Aplausos, qué sé yo qué. A la semana, cuando vino acá a la República Argentina, generó una ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas, como si no contaminaran, como si no pasara nada, beneficios extraordinarios a las empresas, estabilidad en los incentivos por 20 años, en el tiempo que están todos planteando dejar el petróleo bajo tierra, salir de las energías hidrocarburíferas, él genera esta política, ¿no? Y por supuesto que nada, no contamina, no pasa nada, y sigue avanzando, digamos, porque es importante, muy importante, la recaudación de divisas, está por encima del ambiente, de la seguridad de todos nosotros y demás. Inmediatamente, pero Nora, ¿no? Lo designó a Mansur como jefe de gabinete. Este hombre, que es un señor feudal de Tucumán, es muy amigo de los dueños de las plantaciones de caña de azúcar, ¿no? Inmediatamente vino a inhibir la ley del etiquetado. Porque la industria azucarera sabe que cuando en el etiquetado frontal aparezca el 20, el 32, el 41% de azúcar, sobre todo en los productos que consumen los niños, va a estar obligado, como estuvo en Chile, a modificar la fórmula y a cambiar el sistema industrial porque si no lo vendían más. Entonces hizo toda la operatoria para que en la última reunión de la ley de etiquetado no fueran
los diputados del propio peronismo, ¿no? Y como para completar, lo designó a Julián Domínguez en Agricultura, que por supuesto con el consenso de la Federación Agraria, que vino a decirle que la aplaudíamos y que a defender irrestrictamente la agroindustria, la agrotoxicidad en la industria, los transgénicos en la agricultura, ¿no? Y un compromiso de un crecimiento exponencial, casi un 70% más de lo que estábamos haciendo, ¿no? Así que digo, en esto la Argentina, una de cal y varias de arena, digamos, ¿no? Y en esto señalo, no es lo mismo tener una política ambiental integral, ¿no? Y normas que asegurar el cumplimiento de la política ambiental. Son cosas sustantivamente distintas. Y en esto tiene mucho que ver la justicia. Si la justicia sigue tolerando la impunidad, sigue aceptando que el negocio está por encima de los intereses del pueblo y se genera una fuerte indefensión, la política ambiental va a tener, es más, Macri fue a la cumbre mundial cuando tenían los países, se habían comprometido en el Acuerdo de París, a en cada reunión llevar los adelantos que se habían registrado en el país respecto de atemperar el calentamiento global. Y Macri llevó la ley de glaciares como la contribución de la República Argentina, ¿no? Es decir, hay para afuera hay una idea de que hay que buscar las formas, el mismo Kirchner buscó caminos alternativos para reunirse con los movimientos sociales de pelea ambiental, ¿no? Pero después en la práctica concreta no creen realmente que es necesaria una política ambiental seria, que es necesario seriamente comprometerse nacional e internacionalmente, que estamos acechados, que se acerca el colapso, que el modelo antropocéntrico no va más, que el biocentrismo es la necesidad imperiosa de girar. No lo creen. Nos dicen alarmistas. Es más, a mí en reuniones me han dicho que lo que nosotros queremos, estamos haciéndole el juego a los países desarrollados para inhibir el progreso y el desarrollo industrial de la Argentina. Que esa es la finalidad que tenemos los ambientalistas, ¿no? Acá hay que seriamente lograr, permitir, posibilitar que la sociedad entienda que en estos intereses contrapuestos que existen, nosotros estamos defendiendo un solo interés, que es el derecho a vivir, y a vivir con dignidad, a tener salud, ¿no? A disponer de los bienes, y que esto se contrapone fundamentalmente a dos cosas: a la discrecionalidad de los gobiernos, que se cree que son los dueños de los bienes naturales, y los administran, no los administran, los entregan como si fueran los propietarios. El gobernador de Chaco, ayer o antes de ayer, violando la constitución local, está entregando miles de hectáreas a los grupos económicos por un peso cada una de las hectáreas, un peso con 14 centavos, ¿no? Es decir, los administran como si fueran de ellos, ¿no? Y el otro gran opositor son los grupos económicos y su voracidad sobre los bienes naturales. Podría hablarles largo de cuál fue la estrategia. Miren, hay un librito que lo tendrían que leer todos, que escribió un tal John Tompkins, que es un tipo, que el libro se llama Memorias de un sicario económico. Es un tipo que la CIA contrató, durante muchos años trabajó, para convencer a los países que permitieran la explotación de sus recursos naturales y los beneficios que le iba a traer y qué sé yo qué. Convenció un montón, en Irak, en Irán, por todos lados. Acá no pudo convencerlo a Torrijos, ¿no? No lo logró, y a Roldós. A ninguno de los dos, Ecuador y Panamá, fueron los únicos dos países que no aceptaron la presión de la CIA. Y casualmente, los dos presidentes se murieron en un accidente aéreo en el que cayeron todos. O sea, y él cuenta eso, y cuenta sabiendo cómo vino y qué fue, ¿no? Pero cuenta muy interesante cuál es la estrategia que se da a la CIA para arrancarnos los bienes naturales. Y dice: nosotros lo que hacemos desde la CIA es identificar
a los países con abundancia de bienes naturales, de recursos naturales, como dicen ellos. A esos países, en combinación con el Banco Mundial, le realizamos préstamos muy grandes, a sabiendas de que los gobiernos a veces son corruptos, de que no los van a poder devolver, que no van a tener la plata. La idea es endeudarlos y a partir del endeudamiento exigirles la liberación de la normativa que impide el saqueo de los bienes naturales. O sea, es una estrategia mundial, ¿no? A la que, por supuesto, sin el beneplácito de los gobiernos locales y sin la presión constante de los grupos económicos, no tendría tanto éxito como tiene, ¿no? Creo que en esto lo que queda claro es la degradación de la vida. No solo la vida de los ambientes o de los seres, los animales, las plantas, el agua, es la degradación de la vida humana, pero una degradación no solamente por las implicancias que tiene el ambiente, una degradación ética, de no poder pensar con autonomía, de no poder salir del pensamiento colonial, de no poder crear una estrategia y una práctica que permita salvarnos la vida de todo, inclusive la de ellos, ¿no? Y para peor, digamos, ¿no? El capitalismo avanza así, cuando encuentra un obstáculo, y sobre todo si no hay justicia que funcione adecuadamente o que consagre la impunidad, termina con la vida de los líderes. En el mundo, en el año 2019, murieron 212 líderes ambientales. 148 son líderes latinoamericanos. Berta Cáceres es una más. Pero han caído, y sobre todo los líderes indígenas y demás, ¿no? ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Es esto, la construcción del saber, el compromiso de las aulas, de los compañeros, ¿no? La formación, los jóvenes, el liderazgo del joven, el ecofeminismo, que avanza en esta idea del cuidado, que no es solamente el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de la salud, que es el cuidado de la casa, de los hijos y de la salud de todos, que es el cuidado del ambiente, ¿no? Y un ambientalismo muy fuertemente ligado a lo social. Ya no, un ambientalista hoy no se plantea la defensa solamente de los bienes naturales, del agua, de la tierra, de los árboles o de los animales, sino de las personas. Y el derecho de las personas a vivir de su trabajo. El derecho a no vivir revolcados en la miseria. Tenemos más del 50% de los chicos en condición de pobreza o de exclusión. Es el 43% de la población de la Argentina. Somos el país que exporta más comida y el país en la República Argentina es de los países de América Latina que ha retrocedido más en los indicadores sociales. Por eso es el resultado de las últimas elecciones, o de las PASO, o lo que sea. Porque la sociedad entiende que no se puede seguir acumulando indefinidamente y que todo lo que se llama progreso en realidad es sinónimo de crecimiento, no de progreso. El progreso, que es justicia, que es desarrollo, que es mejora en los indicadores de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, no se ha registrado. Esto es crecimiento con acumulación. Y más, también tenemos que entrar a cuestionarnos fuertemente que el desarrollo no es consumo. Acá se parece que estamos desarrollados si caemos en la estúpida estrategia del consumismo a ultranza, sin preguntarnos los costos de ese consumo, la destrucción de la naturaleza detrás de ese consumo, consumos suntuosos, consumos lujosos, consumos superfluos. La sociedad tiene que pensar con un poco más de austeridad.
porque necesitamos ir al decrecimiento. No podemos seguir destrozando el planeta permanentemente. Ahí tienen todo para ver, la huella ecológica, las mediciones, no hay ninguna posibilidad de crecimiento indefinido. Y tampoco hay ninguna posibilidad de seguir enfrentando o trabajando los problemas ambientales como un problema de la ecología, como un problema de la biología. Acá tenemos que ir fuertemente al diálogo de saberes, y en ese diálogo de saberes nosotros tenemos que incorporar los saberes de nuestros pueblos. No son solo saberes académicos, son los saberes construidos por nuestros pueblos en la realidad, y de ese diálogo de saberes en la interculturalidad y en la interdisciplinariedad, y ojalá fuera en la transdisciplinariedad, tenemos que empezar a analizar la complejidad. Uno no puede entrar en un proceso complejo y fragmentar y analizar cada una de las partes y después hacer un collage para ver si lo podemos remendar. Necesitamos que las distintas disciplinas trabajen juntas, que cada uno, que confluyan en un espacio para una construcción común. Tenemos que entender que esto no es un modelo, esto es un sistema, no es una suma de partes. No es un parchecito, es un sistema, y en ese sistema está involucrado el ambiente, la vida de todos nosotros, el agua, el suelo, la diversidad biológica, el trabajo, la posibilidad de morigerar el clima, la posibilidad de vivir con dignidad, de tener techo, de tener trabajo. Es una situación que no se puede analizar por partes, ¿no? Y muchísimo menos dejar que el comando de la situación lo lideren las empresas. Y esto viene para la escuela. Dejemos de pensar que el ideal es que el chico consiga trabajo, sea mano de obra barata o termine siendo un CEO de una empresa. No podemos ligar la educación al mercado, la tenemos que ligar a los límites geofísicos del planeta, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de los pueblos, al buen vivir, a la racionalidad, a la vida dentro de los ecosistemas. No podemos seguir abonando un modelo de producción, de consumo y de descarte que se involucre en contra de la salud, que genere enfermedad, que genere miedo y que involucre como los más perjudicados a los niños, por favor. ¿No era esta la Argentina en que los únicos privilegiados eran los niños? ¿Cuál es el privilegio? ¿Morir antes? Estas son cosas que, y en este escenario me parece que es importante, ahí yo sé que hay compañeros que están que son de la carrera docente, ¿no? Acá nosotros tenemos que discutir mucho más, ¿no? No tanto qué enseñamos, sino cómo lo enseñamos, desde dónde lo enseñamos. Y particularmente, ¿qué tenemos que entender? ¿Cuál es el sentido civilizatorio de este sistema? Este no es un destino manifiesto de la humanidad. Esta es una fábrica generada desde los grupos económicos que está impregnada de colonialidad. ¿Y cuáles son las acciones concretas de los grupos dominantes para seguirnos alentando a ser consumidores sin cuestionamientos? Porque este es el objetivo, no cuestionen. Y tratar de encontrar, de entender para poder explicarlo. Einstein decía que ¿sabés cuándo entendiste algo realmente? No cuando escribí fórmulas, llenás pizarras, no, lo entendiste realmente cuando se lo podés explicar a tu abuela. Eso lo decía Einstein. Bueno, nosotros no le tenemos que explicar a la abuela, eso tenemos que explicar a los pibes. Tenemos que comprender con ellos. Tenemos que favorecer la autoestima de los chicos, las ganas de los chicos de ser parte en la construcción de lo nuevo. Porque si no, si nosotros enseñamos el desastre, enseñamos los cómplices del desastre, le mostramos que no tenemos poder, lo único que generamos con el conocimiento es desesperanza. Y el conocimiento nos tiene que servir para generar energías, capacidad de agremiación, de agrupación, de conjunto, para que los chicos difundan en el hogar. Tenemos que volver a la educación de Freire, a una acción pedagógica crítica, a un pensamiento transformador, a leer juntos la realidad del mundo.
para no generar esa desesperanza, sino para generar resistencias. Y el derecho a construir nuestras propias vidas. ¿Qué es la libertad en estos escenarios? ¿Qué libertad tenemos de decidir cómo queremos vivir? ¿Qué queremos comer? ¿Cómo nos queremos organizar? ¿Qué agua queremos beber? Nos han recortado la estupidez. Es lo que dice Vandana Shiva. Estamos estupidizados. Ella dice, la estupidez nos gobierna, nos dirige, nos controla. ¿Cómo puede ser que la humanidad acepte que se controlen, se regulen y se contaminen los sistemas de agua, los sistemas alimentarios, que los sistemas climáticos sean destruidos? No puede haber otra cosa que la estupidez. Ella dice, la estupidez es la clave del asunto. Bueno, yo no quiero una educación para abonar la estupidez, ¿no? Yo creo que nosotros podemos, desde el sistema educativo, con la credibilidad que tenemos los educadores, con el compromiso que podemos asumir, con la decisión de trabajar en equipo, no se larguen solos en la escuela. No sean el único que es señalado, que vengan los padres y decir, este maestro, no. Podemos tardar un poco más, pero tenemos que trabajar con los compañeros. Esto tiene que ser un conocimiento que aparezca en la dispersión, en literatura, en música, en historia, en geografía, en el arte, en todo. No podemos quedar aislados, no podemos exponer, no debemos exponernos. Y debemos trabajar sobre la idea del biocentrismo. Por favor, bajémonos de la soberbia, entendamos lo que está sucediendo. Hay que mirar con otros ojos. Hay que mirar otras cosas que no las habíamos visto. Y sobre todo, hay que mirar junto con otros. Las cosas se entienden mejor cuando la mirada es colectiva, ¿no? Nosotros reivindicamos la educación como un derecho, como el derecho al conocimiento, ¿no? Y como decía Freire, al conocimiento y a la pedagogía crítica. No es lo mismo el derecho a estar en la escuela que el derecho a aprender en la escuela. Y en la escuela, cuando uno no come, no aprende. Nosotros tenemos que reivindicar fuertemente el esfuerzo de los chicos. No tenemos, por favor, ningún derecho a robarles el tiempo, a tenerlos sentados 4 horas de su día, todos los días del año, para que les aprendan absolutamente nada que les sirva para transformar su realidad. No me interesa si sabe las tablas de memoria. No me interesa si puede nombrarme de memoria la totalidad de los ríos y la totalidad de las montañas del país. Quiero que sepa que los ríos se los usurpan y que las montañas se las dinamitan. Y esto exige un compromiso. Hay que preparar a los chicos para la vida, para las vidas, para todas las vidas. Y entender una vez más, lo dijo Freire, lo decimos hasta el cansancio, educar es un acto político. Transformador o no es educar, es adiestrar. No quiero escuela de adiestradores, quiero maestros enseñando. No se puede vaciar la educación de sentido. Hay que ayudar a comprender no solo las consecuencias, sino las causas y sobre todo reconocer el poder transformador de los pueblos para salir de la cultura opresora. Esto es una interacción dinámica, compañeros. Lo pedagógico no es seleccionar bien los textos, no es trabajar sobre las cartillas que me manda el Ministerio de Educación o los manuales que se encerró y que se guardó para que no pudiéramos hablar de educación ambiental. Porque ahí sí, otro compañero que trabajó con nosotros en CETERA, que es ahora parte de la Secretaría de Ambiente y que es el redactor de los manuales y que puso en los manuales la impronta de este conocimiento, de este desarrollo, de esta nueva prognosis, de este modelo de sociedad alternativo. Cuando lo descubrieron, cuando entendieron lo que pasaba, tenemos 700.000 manuales archivados en un galpón, pagados, hechos y todo, pero es peligro mortal que los manuales circulen. Las empresas decidieron que esos manuales no pueden circular. Nosotros le tenemos que enseñar a las empresas y al ministerio que nosotros podemos circular el conocimiento aún sin los manuales. Y que esa es la mejor contribución que podemos hacer. Yo creo que
algunos piensan, y creo que tal vez hasta con razón, ¿no? Dicen que la pobreza es la estrategia para mantenernos ocupados y no dejarnos pensar. Que las carencias cotidianas nos pongan en un punto de ocuparnos exclusivamente por las necesidades del hoy, por la comida, por el vestido, y no tener las posibilidades de construir juntos otra alternativa, de pensarla, de dialogarla, de planteárnosla, ¿no? Y no me extraña que, el capitalismo tenga también ese tipo de estrategias, que así como cambió la idea y la estrategia de los golpes de Estado para conducir a los países y los cambió por los golpes empresarios. Bueno, como dice Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, no, dice, acá los golpes de Estado militares se terminaron, ahora es el gobierno de facto empresario, que es mucho más abarcativo y mucho menos resistido. Tiene mucha mejor imagen, hasta que nos demos cuenta, hasta que la podamos resistir, hasta que lo comprendamos, ¿no? Acá me acuerdo cuando hablé un poquito del informe del Club de Roma, digo, en Argentina y en América Latina comenzó un proceso de resistencia que está hoy en el piso de la política ambiental latinoamericana, del pensamiento ambiental latinoamericano, ¿no? Y tal vez el puntapié inicial lo dio la Fundación Bariloche, yo no sé si usted se acuerda, ahí estaba Jorge Sábato, Enrique Oteiza, amigo querido, tan nacido con la CETERA, ¿no? Y entonces, ante el informe de los límites del crecimiento, que decía, bueno, se acaban los recursos, la población crece, no vamos a tener agua, o sea, la crítica que hacen y sacan un documento que se llama Catástrofe o Nueva Sociedad, ¿no? Y ahí le dicen, no es un problema de recursos que se terminan, los recursos están, es un problema de acaparamiento, es un problema económico, es un problema de poder, es un problema de distribución, es un problema político, no es un problema físico, no es un problema de naturaleza física. Un documento muy interesante, muy lindo para leer, ¿no? Digo, y en educación es esto, es buscar los materiales, es hacer visible lo que está oculto, ¿no? Y enseñar a la persona, darle herramientas para poder vivir mejor, ¿no? Para construir una vida digna, ¿no? Yo digo, les digo siempre a los compañeros, y con esto termino porque ya ha sido un abuso y lo reconozco, no solo que no esperemos que el gobierno decida por nosotros qué enseñar y cómo enseñar, ¿no? Usemos la libertad creativa, ¿no? Hagamos nosotros la currícula, ¿no? Y digo esto y no quiero ser agresiva, pero realmente lo siento, ¿no? Si no tenemos algo nuevo para decir, si no tenemos nada nuevo para mirar, si no tenemos paradigmas alternativos, si no podemos ayudar a cambiar, si no podemos construir alternativas y esperanzas, bueno, entonces dejemos que el trabajo lo hagan las computadoras. Bueno, compañeros, ya les di una lata horrible. Ay, Marta, menos mal que se restableció la comunicación. Bueno. Menos mal. Mira, pasó el tiempo. Sí, me dicen todos acá en el chat. ¿Qué te pasó? Qué bueno, qué bueno. Bueno. Preguntas, colegas. Yo me quedé flotando con todo lo. Y además con la pasión con lo que la planteás, como la en las cámaras. Eso es la pasión. Gracias, Josefina. Es que la pasión y la emoción son parte de la convicción. Claro. ¿No? Exactamente. Así que bueno, eso. Claro. ¿Algunas preguntas, colegas? Algunas preguntitas, aprovechemos. En el chat, qué maravilla. El nombre del libro del que hablaba de la CIA es Memorias de un sicario económico. Sí, yo ya y el autor es John Perkins.
Acá pasé el enlace porque también está en el video, Marta. Hay un Ah, videito bueno, y la entrevista también. bueno. Estuve buscando también ahí lo subí acompañado en el chat. Una pregunta dice Alba, dice, el ambientalismo popular viene siendo el faro que ilumina el camino de estos tiempos en un estado lento y adormecido. Pensando Sí, en más nuestro... que lento y adormecido está Sí, cooptado. claro, No, porque uno se duerme se despierta, claro. pero estos despiertos siguen soñando con los parámetros de la... Están hipnotizados. Claro, después Despiertos siguen... entre paréntesis dice, por no decir subvencionado por gran parte de las corporaciones. Pensando en nuestro futuro inmediato, que se viene una realidad diferente a lo que hemos vivido hasta ahora, con la situación post-pandémica COVID-19 y a la hora iniciante pandemia del cambio climático, viendo que la realidad del encierro del 2002-2021 fue muy perjudicial para el ambientalismo popular y que literalmente nos han pasado con el fuego y la topadora por encima. ¿Qué herramientas útiles nos puede faltar para las asambleas y organizaciones en defensa del ambiente y el hábitat? Bueno, recursos hay muchos. Yo digo siempre tres patas, digamos, ¿no? El conocimiento, que no puede estar ausente. Nosotros no podemos versear, compañeros. Esto es lo primero. Ningún compañero que se levante a hacer un planteo del ambientalismo lo puede hacer sin estar decididamente informado, con muchos datos, con mucha información. Porque si no, si nos ven como verseros, se acabó. Inmediatamente nos descalifican no siendo verseros. Se imaginan si nos pescan en un renuncio que estamos afirmando cosas que no son ciertas. Para tener contundencia no hay que inventar, hay que relatar efectivamente la realidad. Esto es lo primero, construir conocimiento. Segundo, construir colectivos. Esto no se arregla de a uno, se los planteé antes. Acá tenemos que construir organización y sumarnos, no exponernos, no es que soy el héroe que me pongo adelante de todo y dejo que me ametrallen para denunciar la situación del ambiente. Nosotros necesitamos imperiosamente la vida valiosa de todos los compañeros y la construcción de colectivos. Y la tercera, o para mí absolutamente indispensable, es no resignarse. ¿Vamos a tener fracaso? Claro. ¿Nos van a pasar, nos van a meter presos? Claro, sí. ¿Vamos a tener dificultades? Sí, pero ninguna de las dificultades que tenemos hoy se asemejan ni remotamente a las dificultades que tuvimos, lo que tuvimos que enfrentar la dictadura. Eso ténganlo claro, ¿eh? Yo me tuve que fugar con los 4 chicos chiquitos el día que el ejército me fue a buscar a la escuela. Podría haber optado por callarme. Opté por venir a Neuquén y ayudar a armar un sindicato en plena dictadura. Entonces digo, me parece que hay, ¿no? Que hay posibilidades. Y presionar socialmente, si vamos en conjunto, si la gente comprende, si el barrio entiende, si la gorda se pone delante de la topadora y no la deja pasar, nosotros vamos a ir avanzando en una política ambiental que necesitamos, que nos resguarde, que resguarde la vida, que nos resguarde el futuro. Que permita hacer realidad lo que dice la Constitución, el derecho a vivir en un ambiente sano. Es casi inexplicable. A mí me costaba internacionalmente explicar que la República Argentina, bendecida en su territorio, en su suelo, en el agua, en el mar, en los bienes, tenemos 70 millones de vacas, más de una vaca por persona. Me costaba explicar que había hambre en la Argentina. Porque para eso hay que explicar que hay injusticia. Y la gente tiene que saber que es pobre porque hay injusticia y nada más. Acá hay una compañera sí. No, que preguntaba alguna reflexión sobre esta idea de cuerpo-territorio, ¿no? Sí, claro. El territorio no es solamente el territorio que es una externalidad.
El primer territorio es nuestro cuerpo. Y exigimos la soberanía sobre ese territorio. De eso el feminismo no puede hablar muy bien, ¿no? Es nuestro cuerpo. Tengo soberanía sobre ese cuerpo. Hago lo que quiero con mi cuerpo. Me visto como quiero, me junto con quien quiero, adopto la orientación sexual que se me da la gana, y eso es mi derecho, es mi cuerpo, es mi territorio. Y así como defiendo mi cuerpo, mi territorio, defiendo el territorio colectivo en el que vivimos como comunidad. Fantástico. Preguntas, Fer. Sí, hay muchas preguntas, pero no las alcanzo a leer porque pasan fugazmente. Fernando está emocionado, Jorge también. Ahora, bueno, estamos pero todos. déjenme que Estamos muy movilizados. Pato también, me emocionás, Marta, por tu incesante lucha. Sí, la verdad, discúlpenme, pero la verdad que no, bueno, yo la presenté a Marta desde de los afectos, me sigue emocionando escucharla. Cuando la escucho hoy, recuerdo cómo vibraba el piso de la Plaza de Mayo en sus discursos así contundentes frente a miles de docentes de toda la nación y los medios de comunicación de toda la nación para transmitir cuál era la necesidad y para la docencia. Para la docencia, cuando hablamos de la docencia, hablamos de todo el colectivo, de toda la comunidad, de cada niño y niña desde la primera infancia hasta el último adulto que no pudo terminar su escolaridad en su momento y la está intentando hacer desde su adultez. Fernando. Y bueno, y acá lo vemos a Marta. Sí. Acá María Laura Foradini habla, le gustaría saber, pregunta Marta, ¿qué opinás de la política pública de educación ambiental? ¿Qué opinás de los avances con la ley Yolanda? Y la ley de educación. La ley de educación. La educación federal, en realidad son dos buenas herramientas. Yo había presentado un proyecto de educación ambiental que no salió en su momento, pero me di cuenta después ahora que la nueva ley, la que envió el Poder Ejecutivo, tiene varios de los artículos que yo había planteado. En algunos tienen hasta la misma redacción, en otros no, pero tienen una redacción, ¿no? Y es una herramienta, es muy valioso, compañero, tener un respaldo como el que pelea contra la destrucción de los glaciares, que ahora tiene una ley que lo protege, ¿no? Es un respaldo enorme y sobre todo está muy bien planteada en cuanto a las estrategias, a los propósitos, pero además a la construcción. No alude a una asignatura, no alude a una materia, alude a la transversalidad, al cambio de paradigma, a los temas que nosotros hemos planteado. Entonces es una buena ley, es una buena herramienta, úsenla, disfrútenla, respáldense. Cuando hagan educación ambiental, acá tengo, esta ley me ampara, yo estoy protegido. Esto es lo que la ley dice que tengo que hacer. La verdad, lo que no puedo decir es que yo no, la ejecución de la ley Yolanda, estoy viendo una disparidad grande en la formación. He estado mirando porque son muchos ámbitos, formación periodística, formación de funcionarios, formación de legisladores, con intereses distintos, ¿no? Con disertantes también, con miradas diferentes, ¿no? No podría decir, ambiente tiene admite, es bueno que tenga distintas miradas, ¿no? Y es bueno también que nosotros podamos hacer escuchar nuestra voz.
y presentar nuestra mirada, ¿no? No es para confrontar, no es para pelear, pero es para plantear cómo lo vemos nosotros, ¿no? Y cómo vemos las responsabilidades y las causas de la situación que tenemos. Yo digo, en cualquier caso, el tenerse que sentar los funcionarios a escuchar, a discutir, a debatir qué es esto del ambientalismo. Se cortó, se cortó. Se cortó, se notó que se cortó y se nos fue Marta. Se nos fue Marta. Virtualmente, por favor, sí. Sí, sigue hablando, Marta, pero no se escucha. A ver si logramos que no se escuche. Ahí volvió, Marta. Ahí mutió. Ahí volviste, recuperamos. Aquí estoy, si no sé qué pasó, será el viento nuevamente. Bueno, digo, son buenas herramientas, son perfectibles, son buenas, en algún caso me animaría a decir que son muy buenas. Son un avance y son un respaldo para el trabajo nuestro en todos los territorios, así que adelante con las dos. Marta, acá Alma, por ahí me gustaría que Marta, lo explicara Alma, si tuviera... Sí. Porque Alma también acá en el chat escribe, sería interesante que Alma lo pueda desarrollar mejor, porque en cierta medida en su pregunta deja algunas dudas en torno a... Le dice que no tiene micrófono, Alma. Ah, bueno, dice, también me pregunto, ¿qué sucede si... a ver, porque en realidad no le entiendo muy bien cómo escribe. Hemos aprendido desde hace solo un par de siglos. Es un constructo de la información sesgada o sesgado y el ambiente real que compone nuestro mundo sea como lo que ha descrito los sabios y científicos de la antigüedad. No, me gustaría que le explique porque no le entiendo. Lo que parece que pone a consideración es si existe verdaderamente ese colapso o si estamos verdaderamente en ese colapso. ¿De dónde viene esta información? ¿A quién le conviene esto? Pues si pregunta eso, es que es posible, ¿no? Claro, a ver, en nosotros hay algunas herramientas científicas que no podemos descartar, ¿no? Por ejemplo, el panel intergubernamental del cambio climático, participan 1.497 científicos de todo el mundo. Cada país puso los científicos que consideró. Acá estaba el doctor Canciani hasta que falleció. Puso los científicos de primer nivel, investigadores de primer nivel, y por abrumadora mayoría, casi en muchos temas por unanimidad, han planteado el colapso. Han planteado las condiciones, particularmente dos cuestiones que los tienen a todos enormemente preocupados. Uno, todos saben, el calentamiento global, la acumulación de gases de efecto invernadero, el aumento de las temperaturas. Uno dice, uno me dijo, la Argentina va a poder aprovechar las áreas que hoy tiene con temperaturas frías, va a poder cultivar, ¿no? Así, entonces, después, todo lo demás no importa. No importa la muerte de los seres que no se pueden adaptar, no importa los mares cambiando su circulación, no importa la incapacidad de adaptación de los que no tienen calefacción central, digamos, para sobrevivir arriba del planeta. Son cuestiones que no están miradas, que no se ven, ¿no? Y no importa que con más calor habrá más vapor, y en realidad más vapor, más evaporación, es en realidad el dióxido de carbono, el gas principal que está contaminando la atmósfera, y es la humedad. La evaporación de agua, es el vapor de agua el que ayuda y el que favorece. Y esto va a un creciente el calentamiento, y el calentamiento, hoy el Ártico está derritiendo 10 metros de la superficie de sus témpanos por año. La Antártida Argentina retrocede 4 kilómetros por año. ¿No? La primera vez, nunca había escuchado que el Ártico se prende fuego. Porque, ¿qué pasó? El deshielo, o sea, no toma el deshielo, más agua, no, nada de más agua. Abajo del hielo,
lo que hay sepultado por años es turba, es plantas, animales, dinosaurios, que quedaron ahí en un estrato tapados, pero que cuando se descubren, cuando se le va el hielo y empieza el descongelamiento, son una fuente microbiana extraordinaria de todo tipo de patogénesis y, por supuesto, de que la capacidad de incendiarse con una rapidez extraordinaria. Los mismos incendios que tenemos ahora en Australia, que no los pueden parar, las inundaciones en Alemania, que tiene todas las previsiones tomadas, no te digo en la Argentina, que no quisiera ni pensar la catástrofe que ocasionarían, ¿no? Entonces, el cambio climático, los tiene azorados, están desesperados, no encuentran cómo hacer que los países efectivamente tomen medidas. Y son las Naciones Unidas, ya cansados de reuniones, de cumbre, de COP, vamos por la número 26, viven firmando papeles y no cumplen absolutamente nada. Y la otra cuestión que preocupa, y todavía más que el cambio climático, es la pérdida de diversidad biológica. Explico brevemente, porque no puedo hacer un tratado. La historia de la Tierra y su evolución ha significado la desaparición de especies, la aparición de nuevas especies y la adaptación de especies para permitir la continuidad de la vida. Si uno no tiene diversidad biológica, esa adaptación se reduce totalmente. Y nosotros hemos perdido el 50% de las especies vegetales y animales. Nos encaminamos a la incapacidad, a la imposibilidad de resistir los cambios. Uno de los cambios que no hemos podido resistir es el cambio de un virus insignificante como es el SARS, que nos ha generado una pandemia mundial que se ha llevado a millones de personas, ¿no? Leonardo Boff dice que en realidad la Tierra ya no le importamos, que la Tierra no nos necesita, que a la Tierra lo único que hacemos es lastimarla, y que si desaparecemos le hacemos un favor a la Tierra. Y que miremos las cosas desde ese lado, porque los organismos biológicos tienen reacciones. Y una de las reacciones es esta: encontrar la forma de irse desprendiendo de los humanos. Y digo, el IPBES, que es el otro organismo de las Naciones Unidas, que también tiene 1.600 y pico de científicos, todos especialistas, que son los que se ocupan del tema de la diversidad biológica, están tanto o más preocupados que los que se dedican a los temas del cambio climático. Hay mucha información, ustedes entren en Naciones Unidas, están traducidas, están en español, ¿no? Hay toneladas de información respecto de estos dos temas, del cambio climático y de la pérdida de diversidad biológica. Marta, eso te pediríamos que cuando puedas compartirnos con nosotros 3, 4 materiales contundentes para subirlos a nuestra aula virtual, ¿te parece? Y... Sí, me pongo y los busco y eso se los hago, sí. No hoy, pero... No, claro, pero... En la semana les busco el material. Yo te digo una cosa, yo votaría acá, tipo, volverte, si bien hemos tenido completo tu exposición, yo voto por reencontrarnos otra vez porque me gustaría, todos los sábados un encuentro con vos. Bueno, esta semana estoy agotada, este es el cuarto conversatorio. Qué bueno. En la semana, así que te diré que no tengo muchas ganas, ya me estoy quedando difónica. No, claro. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, resta Jorge, agradecerte. Sí. sí, quería ver si Jorge querías agregar algo. Te veo ahí muy... No, estoy con Jorge, mí, se ha quedado todo el conversatorio.
Para mí ha sido una celebración de todo, de los sentimientos, de las emociones, del pensamiento. Uno se rejuvenece en todo sentido. Escuchándola a Marta, da ganas de salir a la calle, a la lucha, a los tribunales, a todos lados. Así que yo voto por Marta, senadora de la Nación, nuevamente, nuevamente, y no digo más nada y le doy un beso enorme, enorme. Muchas gracias. Son todos muy, muy cariñosos y muy gratificantes, compañeros, los abrazo, muchas gracias, han sido muy, muy generosos. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, por bancarnos los problemas climáticos. Y bueno, por suerte pudimos seguir escuchando a Marta. Y a vos, Marta, gracias nuevamente por esta pasión Beso. de cómo desarrollar. No me agradezca, porque él es, acá yo puedo tener énfasis, sí, pero si uno no se siente respaldado, eso no va. Y son Sí, ustedes dan fuerza, te cargan las pilas Marta, todo el tiempo. Pero además, vos lo hacés desde ese lugar maravilloso como maestra. Fíjate que fuiste tomando cada uno de los puntos, no los enunciaste, los desarrollaste. Y eso es inspirador. Eso es ponernos a los docentes en un lugar maravilloso que es poder estudiar, no solamente aplicar un contenido, sino pensar, estudiar cómo lo vamos a desarrollar. Y vos nos invitaste a eso. Nos interpelaste con tu manera de hacerlo, pero además nos invitaste a que tenemos que sentarnos, charlar, acordar, explicarnos entre nosotros, buscar material, y eso es sumamente importante, porque a veces las prácticas terminan siendo una resultante de pegatinas, de cosas que no tienen sentido, y vos hoy nos enseñaste también eso, en que la docencia, el desarrollo, el rol nuestro es la búsqueda permanente. La búsqueda realmente para esto que vos nos explicás, ¿no? Que tenemos que pensar en todas esas cosas nuevas, en cómo podemos ponernos en el lugar de la libertad creativa para poder realmente enseñar cosas específicas que nos sirvan para la vida. Más allá de todas las vicisitudes, ¿no? De todas las imposibilidades a veces que algunos compañeros presentan. Que además en los institutos de formación empecemos a acordar criterios también de enseñanza desde los aprendizajes, uniendo las capacidades que tenemos cada uno, para que renovemos nuestro espíritu rebelde, nuestro espíritu de búsqueda, de exploración continua. Así que gracias por acompañarnos en esta aventura que fuimos desarrollando. Nombraste a alguien sin nombrarlo, con nombre y apellido, respecto a esos manuales que siempre intentamos Guillermo Prior, claro. Bueno, y fíjate cómo son las cosas. Yo los tengo. Con Guillermo, sí, yo siempre los envío y los vamos a subir a esos manuales. Eso sería bueno. Guillermo, apenas empezaste esta mañana con tu alocución, Guillermo se conecta conmigo. Hacía 2 o 3 años que no nos conectábamos. Y cuando le mando una foto y lo ve, me dice, ¿cómo no me invitaste? Y le digo, Guille, yo ya te tengo la agenda para el año que viene. Vos no te hagas problema, vos vas a acompañarnos también en esto. Y se súper emocionó también. Digo, sí, bueno, es un compañero tan lindo compañero. Sí, maravilloso. Hacía muchos años, 3 años que no nos veíamos ni nos escuchábamos porque había perdido su contacto. Pero vos te fijaste cuántos compañeros de la carrera de CETERA han estado en esta formación, ¿no? Marta, muchísimo. El trabajo
que se hizo desde CETERA ha sido sumamente importante, yo lo vengo repitiendo, y en cada encuentro que se fue realizando, inclusive hicieron otros organismos, no solamente CETERA, todos los coordinadores terminaron siendo de esa capacitación, de ese producto. Sí, pudimos incidir por suerte, porque bueno, Yo ¿sabés la qué verdad pasa? que es Yo creo saludable. que también CETERA ha sido una herramienta comparativamente bastante distinta del común del sindicalismo argentino, ¿no? Hay un sindicalismo muy de permanencia, de quedarse, de estar siempre en el cargo, ¿no? De no renovar, de no tener compromiso con las bases, ¿no? Y de funcionamiento poco democrático, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas también han confluido para que CETERA tenga una credibilidad. Por eso tuvimos suerte que se inscribieron muchos compañeros, ¿no? Y que vinieron Claro, muchos compañeros a la capacitación, pero eso tenía que ver con esto, ¿no? Que no era un proceso de comercialización del conocimiento, ¿no? Y yo, una vez más, Carlos Galano, ¿no? O sea, ahí Carlito fue el alma mater el de esto, ¿no? Además, las convicciones, la mirada, ¿no? Los planteos, la capacidad de comprensión de la otredad, ha sido una gran ayuda. Y bueno, y todos los compañeros que nos vinieron a dar una mano, ¿no? Ahí Jorge, ese Genovich que estuvo en su momento, Graciela Mandolín, bueno, todos, ¿no? Leonardo Boff, todos contribuyeron de algún modo u otro con sus escritos, con sus ponencias, con sus videos, que en aquella época no teníamos las teleconferencias, y no, hoy te imaginás, haríamos roncha con lo que podrían. Y bueno, chicos, los dejo ir a Muchas gracias almorzar, para que todos, supongo que... buen fin de semana. Sí, 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 Gracias. y gracias a todos. Gracias Jorge, gracias Marta, un Chau. aplauso enorme para Cariño, todos. cariño grande para todos. Abrazo a los que están Gracias, ahí que no los veo. Bueno, gracias. y Abrazo, nos vemos en el compañeros. último Gracias a taller, todos. gente. Nos vemos en el último taller.